Muy buenos días, gracias, amigo televidente, por estar una vez más con nosotros aquí en su espacio Sala Jurídica. Darle gracias al Todopoderoso Dios que nos permite una vez más poder transmitir todas estas informaciones y contenido vinculado al área jurídica. Hoy, como siempre, como cada sábado, haciéndome acompañar de la licenciada Elsa de la Cruz, siempre bella y elegante. ¿Cómo se siente? Gracias, Richard, buen día. Me siento excelentemente bien. Bien, es una palabra de poder lo que te ha dicho. Bien, sí. Así esperamos que cada uno de ustedes televidentes se sientan y que puedan disfrutar del contenido de este programa. El día de hoy tenemos un espacio súper especial y tenemos, como siempre, un especialista que tiene un prontuario, podríamos decir, de conocimientos, de temas muy importantes relacionados al derecho penal. Y es que este es un especialista que ha podido sudar la toga verdaderamente. Un abogado que se ha ejercitado en lo que es el derecho de la Defensoría Pública, en el derecho penal. Y no necesita ni siquiera mucho más presentaciones ni preámbulos. Con nosotros el doctor Emilio Aquino Jiménez. Hermano, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Richard. Buenos días, doctor. Doña Placer Elsa. de tenerle aquí. Un placer para mí, realmente un grato placer compartir con los televidentes que cada sábado sintonizan Sala Jurídica. Para mí es un grato honor poder compartir con el público que cada día, cada sábado lo sigue, algunas experiencias que hemos tenido en el área penal, en el área jurídica, el derecho en sentido general. Bien, es interesante para nosotros, Emilio, poder destacar esa participación tan asombrosa que has tenido tú en el proceso de la Defensoría Pública en la República Dominicana. ¿Qué tú puedes contarnos acerca de eso? Bien, la Defensoría Pública para mí fue una escuela, más que la universidad donde uno va a adquirir conocimientos teóricos. Realmente en la práctica la Defensoría Pública fue mi escuela y agradecido del tiempo de las personas que conocí durante más de 9 años que tuve en el ejercicio del derecho penal, y fue la oportunidad que me dio para cerrar etapas y comenzar de nuevo, pero realmente una experiencia extraordinaria que cualquier abogado que incursione en el área penal le gustaría tener. Yo tuve ese privilegio durante más de 9 años y por eso realmente me siento eternamente agradecido de la Defensoría Pública como institución y todas las personas que pude conocer a través de ella y que dejé, pero que siguen siendo mis amigos. Esto es muy interesante. Nosotros que hemos tenido también la oportunidad de poder compartir con personas como tú que han trabajado por mucho tiempo en la Defensoría Pública, un trabajo enorme, un trabajo que realmente debe verse con lupa. La experiencia que tienen cada una de esas personas, sobre todo con los procesos de derecho penal, en un 95% me atrevería a decir que está por encima de la capacidad de muchos abogados privados, y que con eficiencia y sobre todo con pocos recursos tienen la oportunidad de llevar soluciones a aquellas personas que no tienen recursos para hacerlo. La verdad que te felicito y es una labor encomiable. Espero que en esta nueva decisión, en esta nueva etapa de tu vida como abogado privado, tengas la oportunidad de poder poner en práctica todo ese ejercicio, toda esa enseñanza que tuviste en esa experiencia. Así Muchas gracias. Bienvenido al club. Gracias. Esperemos que llegue. Así es. En otro orden, nosotros tenemos siempre el público ávido, deseoso de querer saber informaciones sobre todos los temas. El derecho penal para ti es una papita. Y por eso nosotros nos gustaría siempre saber cuál ha sido, ¿qué entiendes tú? ¿Cuál ha sido el proceso que ha surgido del derecho penal desde su historia hasta estos tiempos en la República Dominicana? Bien, como el derecho penal es una intervención del Estado en la vida de los ciudadanos y en la parte de la vida de cada uno de nosotros que tiene que ver más con lo que es las libertades y tanto los derechos y la dignidad de la persona,
es una herramienta que utiliza el Estado para controlar a los ciudadanos que de un modo u otro infringen algunos requisitos de la ley penal. Y asimismo, como el Estado ha evolucionado, también ha evolucionado el derecho penal en sentido general. El derecho penal en la República Dominicana, tal como lo conocemos, ha tenido en los últimos años un salto cualitativo en cuanto a lo que tiene que ver los derechos de la persona, y eso se debe precisamente a que nosotros iniciamos nuestra vida legal con códigos de procedimiento y códigos penales. La iniciamos en el año 1822 con la intervención o la ocupación por esta parte de la isla del gobierno de la República de Haití, el cual ya tenía en práctica el Código de Procedimiento Criminal francés y los códigos franceses de 1804, aquella codificación que se hizo en la época napoleónica para tratar de condensar todo lo que se consideraba derecho en obras escritas, de donde surge ese auge del derecho positivo, o sea, lo escrito en los derechos. Y ese proceso, los códigos franceses estuvieron en funcionamiento aquí hasta la independencia de 1844 y continuaron aún después de la independencia. Durante los años de 1844 a 1882, cuando se inicia el proceso de traducción de los códigos franceses al español, regían los códigos napoleónicos, esos códigos que dejaron la intervención de Haití. En el 1884, entonces esos códigos son traducidos, son promulgados, traducidos al español y continúan rigiendo la vida dominicana hasta el año 2003. O sea, podríamos decir el año 2002 se aprueba la ley 7602, que es la que instituye el Código de Procedimiento Procesal Penal, que entonces sustituye el Código de Procedimiento Criminal francés. Y ese código entra en vigencia de manera total en el año 2004, aunque en el año 2003 se fueron implementando algunas normas que tenían que ver por lo menos con la adecuación de los tribunales. Y ya para estos tiempos, realmente para el año 2002 es que cambiamos lo que se había promulgado en el año 1804 en Francia. En nuestro país duró más de 120 años. Esos códigos que son propios, llamados inquisitorios, porque vienen de un sistema que muchos asocian con la Inquisición religiosa, donde los derechos de la persona realmente eran muy limitados. Y nosotros siempre decimos, en lo que tiene que ver con la formación tanto de los abogados como de los defensores, que esos códigos eran propios de las dictaduras. O sea, nosotros pasamos de ser un país gobernado por dictadura y gobiernos autoritarios, pasamos esa época, se supone, a partir de 1966. Sin embargo, los códigos de la época de la dictadura duraron hasta el año 2002. Y eran propios de las dictaduras precisamente porque las dictaduras se caracterizan por limitar los derechos de la persona, y esos códigos eran cómodos para esa limitación. ¿Por qué? Porque allí en el Código de Procedimiento Criminal, lo que se trabajaba eran con papeles, con expedientes, no con personas. O sea, las personas, los derechos de la persona estaban al margen del proceso. Por tanto, en un Estado democrático no era factible o no es factible que códigos como eso estén en funcionamiento.
Aquí duraron mucho tiempo y fruto de la ola que vino en toda Latinoamérica de adecuar los códigos de la dictadura, adecuarlo a códigos democráticos, entonces fue que vino el cambio del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal que tenemos hoy en día. Fue un proceso tortuoso. ¿Usted entiende que son más garantistas? Evidentemente sí, eso, aunque no hay verdades absolutas en el derecho, casi en ninguna ciencia, nosotros entendemos que son más garantistas, porque estamos hablando, si vamos a hacer una comparación de ambos códigos, estamos hablando de que el Código de Procedimiento Criminal, durante la primera etapa del proceso penal, que es donde la persona se ve perseguida por el Estado, la persona en esa parte no tenía conocimiento de lo que pasaba con su vida. En ese código lo que se utilizaba era: vamos a trancar a esta persona, que eso era así era que se decía, tránquenlo y vamos a investigar. Era lo primero trancarlo, luego se investigaba. Pero la investigación, ¿quiénes la hacían? No la hacía el Ministerio Público controlado por un juez. ¿La hacía la policía? La hacía la policía en principio, pero el investigador principal, mire la gran diferencia. El investigador principal era un juez. Un juez que era el que acusaba. Al final, ese juez de instrucción en ese tiempo llevaba una etapa secreta, donde ni el imputado, ni la víctima, ni abogado, ni fiscal tenía que ver nada con eso. Él hacía todo, él hacía su allanamiento, él iba a buscar una persona presa, él decidía cuáles pruebas iban al juicio. Todo eso lo hacía el juez de instrucción él solo, y nadie se daba cuenta de lo que él hacía, y varios tiempos después entonces dictaba una decisión que se llamaba providencia calificativa, que era lo que iba al juicio. Pero durante todo ese tramo del proceso, ni el imputado ni la víctima se enteraban. ¿Existía el habeas corpus? Sí, existía el habeas corpus, porque el habeas corpus es una figura que viene desde la época de lo que se llama el inicio de los derechos humanos de 1215, Juan Sin Tierra, que eran unos derechos que se les reclamó al que iba a ser el rey en aquel momento para poder otorgarle la corona. En ese momento se le hicieron unos sinnúmero de derechos, y entre ellos estaba que una persona tenía que, antes de privarla de libertad, podía ir donde un juez, en ese caso donde sus pares. Pero eso no, el habeas corpus que estaba en ese momento con el Código de Procedimiento Criminal, realmente se utilizaba bastante, pero precisamente porque había muchas violaciones de derechos. Sí, cuando se consideraba que la prisión era irregular. Sí. Sí. Hoy en día el habeas corpus lo tenemos, pero se utiliza menos. ¿Por qué? Porque hay más garantía en esa etapa del proceso. Cuando la falta de garantía es que hace que se utilicen mucho esos procedimientos para garantizar esos derechos que realmente son violentados por el Estado. Evidentemente hemos observado cambios a partir de 100 años y más de ejercer sobre un código de procedimiento criminal francés. ¿Qué novedad, aparte de la que ya ha mencionado, trae el nuevo código de procedimiento penal instaurado en el 2002 y aplicado ya en 2003, la 7602? Bien, ese código, el Código Procesal Penal, que es una adaptación también de los códigos iberoamericanos, un código modelo para Iberoamérica que se empezó a gestar en Argentina, eso trajo para la República Dominicana muchas novedades. La primera novedad es que ya dejamos de ver el expediente como la cosa que tenía importancia y empezamos a ver la persona. Por eso el Código Procesal Penal trae un sinnúmero de garantías para el imputado. ¿Por qué? Porque el imputado es la persona que se está siendo perseguida por todo el aparato estatal. Doctor, hablando de garantía, vámonos a una pequeña pausa publicitaria y cuando regresemos
para que usted nos explique cuáles son las garantías que tiene el imputado. Bien, bien.